Hola, buenas noches. Mi nombre es Stephanie Landívar, soy psicóloga clínica y consultora en educación positiva. Bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico que estamos desarrollando en Incentive, justamente como una propuesta para aumentar nuestra salud mental, nuestro cuidado en la salud mental. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema importante. En estos momentos, muchas instituciones y compañeros docentes, compañeros psicólogos, nos han solicitado también el poder hablar de la importancia del docente, cómo están dando sus clases en casa, cómo es esta nueva metodología de también trabajo y cómo podría ser también sus estrategias de autocuidado. Ustedes saben que en este momento estamos atravesando por una situación en la que realmente el mundo va a cambiar. Y va a depender de nosotros identificar cuál queremos que sea nuestro rol. En este tiempo vemos que, por ejemplo, los médicos están desde la trinchera de ellos haciendo lo mejor posible para generar resultados y que obviamente volvamos a la normalidad en un tiempo cercano. Pero lo que hemos estado identificando, ¿realmente vamos a volver a la normalidad? Lo que se está identificando, se está analizando dentro de varias posturas es que lo más probable es que no volvamos a la normalidad, sino que realmente de este tiempo hagamos un tiempo constructivo, de un tiempo de crecimiento. Y desde ese rol vamos a tener que identificar cómo vamos a accionar. Entonces, los docentes están jugando un papel importantísimo. Sabemos que después de este momento, la educación, sea como sea, va a cambiar. Cuando hemos estado trabajando el tema de educación positiva en el aula, hemos hecho procesos de consultoría, de capacitaciones en instituciones y se ha estado regando la importancia de la educación emocional en las formaciones, en los docentes y en los estudiantes. Ha sido un tema que de alguna manera se lo ha puesto ya en bandeja, pero todavía los docentes no estaban completamente convencidos de que la parte emocional era necesaria y transversal para la educación. Con esta nueva metodología de trabajo estamos viendo que algo que es necesario e imperioso es insertar la parte emocional en el aula. Entonces, bueno, esta partecita, esto que vamos a conversarlo, esto que vamos a trabajarlo como ya parte metodológica, les quiero contar que lo vamos a hacer en una capacitación específica de cómo insertar las variables emocionales, las variables del bienestar psicológico en el aula. Pero el día de hoy vamos a trabajar muy puntual en cómo es el docente dentro de, cómo está siendo su rol dentro de esta formación y también cómo podemos cuidarnos y cuidarlo. Bueno, entonces para empezar, quiero decirles que entonces nosotros vamos a ser estos protagonistas en este cambio, como estábamos conversando, identificar cuál queremos que sea nuestro rol. Podemos tener varios roles, podemos tener un rol pasivo y un rol activo. Pero el rol activo, ¿desde qué situación también queremos que sea? La parte del rol activo tiene que ser enfocada desde la conciencia. Y lo que estamos viendo es que a nivel sistémico, a nivel mundial, lo que se va manejando desde la información, desde el análisis, es que vamos a tener la oportunidad de desarrollar habilidades blandas muy necesarias para trascender como humanidad, sobre todo con la empatía. La empatía en este tiempo va a ser una oportunidad de mejora increíble, importantísima. Entonces la empatía de hecho va a ser sistémica. En el área educativa vamos a ver entonces docentes mucho más empáticos con sus estudiantes. En este tiempo justamente algunos profesores que hemos conversado me han dicho, ¿cómo estará Pepito en su casa que no se llevaba bien con su mamá? ¿Cómo estará Julián en su casa que también le costaba bastante ponerme atención en clases? Entonces estamos empezando a ver que la empatía ya va a trascender desde el docente hacia el estudiante. También vamos a ver que la empatía va a ser un punto importantísimo en la casa, porque los docentes, algo que cuando estábamos justamente dando capacitaciones nos solían decir, parece que a veces los papis no valoran mi rol. Y en este momento, justamente el rol del docente va a ser muy valorado. En este tiempo ya hemos escuchado a mamás, a papás diciendo que bestia, los docentes pasan, ¿cómo aguantan? Yo con 1 y ellos con 30, ¿cómo realmente estarán haciendo? Entonces vamos viendo que ya la empatía empieza a ser también valorada desde los papás para los docentes.
Y evidentemente también el estudiante va a empezar a desarrollar empatía para sus profesores. Ya no es lo común escuchar al docente decirle en casa, siéntate bien, ponte recto, sino va a ser un proceso de autonomía y de responsabilidad que el estudiante tiene que empezar a manejar. Así que de varias formas, este momento va a ser un momento de crecimiento. Crecimiento a nivel personal, crecimiento a nivel laboral y crecimiento a nivel humanidad. Entonces, para poder trabajar, para poder acompañar a los estudiantes en este tiempo, es necesario identificar entonces desde los docentes cuál va a ser nuestro rol. El rol que estábamos conversando, el activo, el pasivo, y entonces también identificar cómo estás actuando con tus emociones para poder acompañar a los estudiantes. Entonces, el docente, en este momento, una de las primeras recomendaciones que en esta noche les voy a compartir es que es necesario el poder identificar cómo estás manejando la situación emocional, de qué manera tú la estás viviendo, cómo la estás gestionando tus propias emociones. Vemos que entonces estamos pasando por la curva del aprendizaje en este momento. Los primeros días estábamos tal vez entrando en una zona de pánico, en una zona de miedo, que entonces no sabíamos cómo íbamos a actuar. Rápidamente las instituciones educativas nos han dicho, ok, tiene que hacer esto, esto, esto. Posiblemente han sido muchos errores, estamos aprendiendo en el camino y ya en este momento, más o menos en esta segunda semana, vamos viendo que ya muchas cosas hemos aprendido, muchas cosas estamos gestionando de mejor manera, pero desde la parte emocional, ¿cómo estás? Entonces, docente, importantísimo identificar de qué manera te estás sintiendo frente a esta situación. Ya pasaste la etapa del miedo, estás en la etapa de la frustración, vamos a pasar ya en el momento en que más o menos nos estemos adaptando y empecemos a ver entonces el crecimiento. Entonces, importantísimo ver en qué momento estás y también cómo estás gestionando esta parte emocional. Cuando hablamos de la gestión de emociones, vemos que la necesidad es imperiosa en identificar primero la emoción a nivel corporal. Si es que tú entonces estás sintiendo algo como ira, miedo, frustración, necesario identificar dónde en tu cuerpo la estás viviendo. ¿Por qué será importante esto? Es importante porque en el momento en que tú ya le puedes poner un sitio a tu cuerpo, un sitio a la emoción a nivel corporal, es mucho más fácil gestionarla. Entonces, vamos a ver en qué lugar la estamos viviendo, en qué lugar de nuestro cuerpo la estamos sintiendo, para según eso también ver de qué manera la vamos a actuar. Si es que nosotros ya sabemos entonces gestionar nuestras emociones, algo que es necesario en este momento es entonces luego ver de qué manera vas a gestionar las emociones de tus estudiantes. Cuando estamos hablando de la educación en casa y el proceso de dar educación virtual, no significa que tú te pares al frente del computador y des la clase. Significa que tienes que también tener un momento de interacción con tus estudiantes. Y esta interacción evidentemente va a respetar una metodología pedagógica que se diferencia al momento en que estamos dando una clase en vivo. ¿Por qué será diferente? Porque justamente no les podemos ver las actitudes, los gestos, las acciones que los chicos están haciendo, sino que tú vas a estar concentrado en dar la información y que el aprendizaje sea completamente significativo. En estos días, ustedes como docentes y seguramente si son también papás, se habrán dado cuenta, por eso es que la empatía va a ser algo importantísimo en este tiempo, se habrán dado cuenta que ha salido muchos memes, ¿no? De cómo memes y chistes, de cómo los chicos pasan ahora estudiando más que cuando estaban en la casa. Si bien la primera semana posiblemente a nivel subjetivo o a nivel de percepción posiblemente estábamos viviendo esta realidad, esto mientras estamos pasando en casa va a tener que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en este tiempo lo que va a primar justamente es la calidad de tu salud mental. ¿Y cómo vamos a respetar la calidad de tu salud mental? Es que tengamos accionares, que tengamos deberes, ejercicios puntuales, pero respetemos mucho el tema de la convivencia, respetemos mucho el tema del ocio sano
Y ustedes, si son docentes, como les mencionaba, y también padres, se habrán dado cuenta que en este tiempo se estaban mandando muchísimos deberes y justamente esa no es una metodología de trabajo desde la educación positiva, desde una educación emocional y menos desde una educación virtual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, saber gestionar nuestras emociones, gestionar las emociones de los chicos y en ese sentido empezar a ver también el tema de la empatía. Si es que vamos a ver entonces que las realidades de los estudiantes son tan diversas que, por ejemplo, una familia tiene solamente un computador y tiene que hacer el papá, la mamá, teletrabajo, además que los chicos tienen que hacer estudios, no podemos pretender tenerles a los chicos, a nuestros estudiantes sentados frente a la pantalla muchísimas horas. Es necesario que nosotros podamos dar aprendizajes significativos y anclados al área emocional. ¿Qué emociones queremos transmitir en este momento? Desde las noticias, desde los papis, desde nosotros como docentes, desde lo que estamos pasando a nivel mundial, posiblemente las emociones que primero se despierten son justamente las emociones displacenteras. El miedo, la tristeza, la frustración, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Para poder hacer un equilibrio y poder manejar mejor la convivencia, tanto escolar, virtual y la convivencia intrafamiliar, es necesario que insertemos en el aprendizaje en este momento emociones placenteras. ¿Cuáles son las emociones placenteras? Hay bastantes, pero les voy a dejar el día de hoy un link justamente para que ustedes puedan identificar desde la taxonomía de la educación positiva y la psicología positiva 10 emociones que son primordiales. Por ejemplo, el amor, la gratitud, la resiliencia, la bondad, la felicidad, son muchísimas emociones, son emociones que nos pueden aportar en este momento muchísimo para poder hacer un equilibrio con estas emociones displacenteras que están en el medio. Entonces, como vamos hablándolo, lo que yo voy a intentar en este momento, mientras voy dando recomendaciones, voy a ir haciendo justamente un resumen. Entonces, importante, ver nuestro rol. ¿Cuál va a ser nuestro rol? Gestionar nuestra emoción. Ayudar a que los estudiantes gestionen sus emociones y que podamos promover entonces emociones placenteras más que displacenteras. Esto va a ser imperioso. Y necesario también identificar que el proceso educativo no debe alterarse. Si es que tú dentro de tu planificación anterior tenías ya gestionado que se iba a dar determinado contenido en un tiempo, es necesario que se entiende en este momento que posiblemente los tiempos van a cambiar, tal vez nos demoremos un poquito más en asimilar un contenido que estaba dispuesto a desarrollarse ya en una semana, tal vez nos genere un poco más de tiempo y está bien. No necesitamos acelerar el proceso educativo porque estamos en casa. Recuerden siempre que la empatía va a ser una premisa importante en este tiempo. La empatía de cómo los chicos están estudiando y qué tanta inversión cognitiva tienen que tener en este momento. Entonces, no vamos a romper el proceso educativo, pero vamos a identificar desde la empatía de cada estudiante cómo vamos a generar y gestionar la parte cognitiva. Quiero decirles que entonces no es lo recomendable rápido, llegar al proceso de manera inmediata. Estamos todos en una curva de aprendizaje en este momento, aprendiendo a gestionar las emociones de la ira, del enojo, de la frustración, en la convivencia de estar constantemente en casa, las realidades de si es que tengo tal vez en casa un patio y puedo salir a jugar un ratito o vivo en un departamento y no puedo hacerlo. Estamos en un proceso de adaptación, en un proceso de aprendizaje. Y tú también como docente estás en un proceso de aprendizaje. Posiblemente, si es que has tenido oportunidad y eras ya un profesor visionario, ya sabías gestionar emociones, ya sabías muchas tecnologías, muchos tics como para poder aportar en clase también de manera tecnológica, pero si es que no estabas en esos conocimientos, si es que todavía no habías alcanzado esos conocimientos, esta va a ser una oportunidad de que tú puedas aprender justamente esta gestión emocional, la contención emocional de tus estudiantes, el que tú puedas también aprender nuevas metodologías, nuevas tecnologías, pero esto implica a que tú tienes que entrar en un periodo de curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, como es una curva,
Va a tener un momento que estás escalando, estás aprendiendo hasta el momento en que ya domines la información y luego ya la puedas sentir que está integrada. De igual manera, los papis que están escuchando esta información, seamos también empáticos porque nadie se esperaba lo que estamos viviendo en este momento. Si es que tú como papá estás también aprendiendo a gestionar las emociones de tus hijos, imagínate también cómo las instituciones educativas están a 1000 por hora tratando de gestionar todo lo que es recurso pedagógico, recurso emocional para tus estudiantes en casa. Créanme, papás que están escuchando esta información, que todos los docentes en este momento están gestionando las mejores herramientas que tienen para poder aportar. Y como les decía hace un momentito, cada uno desde nuestra trinchera tenemos que colaborar. Entonces, si es que somos padres de familia, no vamos a querer invitar a generar más emociones difíciles a nuestros chicos y también a las instituciones educativas presionando. Estamos todos en una curva de aprendizaje, así que no vamos a acelerar el conocimiento. Lo que vamos a hacer es manejar una educación y un aprendizaje significativo y consciente. Vamos a entrar en este momento a dar recomendaciones puntuales para que los docentes puedan tener estrategias de autocuidado. Cuando nosotros tenemos un locus de control interno, quiere decir que nosotros sabemos cómo podemos manejar cierta información, cómo nosotros podemos saber que tenemos control frente a cierta situación, nos ayuda a generar más bienestar psicológico. Y cuando los docentes, por ejemplo, están en el aula, el locus de control es una capacidad que la tienen muy dominada, porque entonces ya en el aula sabemos que, por ejemplo, todos están sentados, la información que yo les estoy diciendo la domino de cierta manera, y si es que por ahí he sido un docente, que espero que no sea el caso, que llegue a improvisar, posiblemente si es que tiene habilidades justamente de locus de control interno, va a lograr dominar la situación. Pero en este momento que estamos en casa docentes, posiblemente nuestro locus de control interno va a tener que cambiar. Ya no vamos a poder ejercer una presión o decirles a los estudiantes mientras estoy dando la clase, no te muevas, siéntate, no puedes ir al baño mientras estoy hablando, vamos a manejar la información de manera rígida. No, nuestra información de hecho va a cambiar y nuestro locus de control interno va a modificarse indudablemente. ¿Cómo lo vamos a modificar? Lo más importante en este momento es que tú puedas reconocer que mientras tú planifiques una clase, vas a tener una sensación de control. Las clases no tienen que ser tan extensas. Las clases que ustedes desarrollen, el aprendizaje virtual, el aprendizaje ya en línea, no significa que tú todo lo que le estás diciendo al estudiante le tienes que volver a mandar a leer, ni significa que le tenemos que mandar a hacer millones de tareas. Vamos a ser concretos en esto. La realidad es que los docentes, así como los enfermeros, médicos, psicólogos, las personas que trabajamos a nivel del cuidado con otras personas, al nivel de estar en contacto con otras personas, somos los más propensos a caer justamente en el síndrome del burnout, del quemado. Este síndrome invita a que nos estemos sobresaturando, a que estemos sobresaturados de una carga laboral y una carga mental. Para poder evitar esto, tenemos que también nosotros ser muy concretos de cuál va a ser la información que nosotros vamos a dar a los estudiantes. Y ahí justamente está el locus de control interno. Nosotros vamos a poder gestionar esta información. Entonces, en esto es necesario, importante, que tú puedas entender que de ti también va a depender tu salud mental. Si es que tú estás en casa como docente y les dices a los chicos, a los estudiantes, para el día de mañana necesito el resumen de tal capítulo a tal capítulo, y entonces te llegan 30 trabajos, 15 trabajos de tus estudiantes, más los del otro grado y más los del otro grado, ¿cómo tú vas a gestionar el poder realmente leer esta información? Lo más posible, lo más probable es que realmente no lo vayas a leer o no lo vayas a leer a conciencia. Entonces, tienes que tener en claro cuál va a ser justamente los deberes, la información que tú vas a mandar a tus estudiantes para que esto tampoco sea un efecto rebote.
Si es que tú mandas mucha información a los estudiantes, posiblemente ellos estén muy cansados, estén haciéndolo, te manden información, pero tú también tienes ahora que gestionar actividades en casa. Y seamos honestos, vas a gestionar las actividades de casa, vas a programar la clase y vas a revisar todos los deberes que les mandas a los chicos, posiblemente no lo vas a lograr. Entonces, en este momento es importante que puedas generar, identificar cuáles son estas acciones primordiales que quieres invitar a tus estudiantes. Todo depende del aprendizaje significativo. Invita a hacer acciones significativas de convivencia y gestiónalos desde la parte emocional. ¿Cómo ayudamos a tener entonces el locus de control? Si ya estábamos hablando entonces desde la parte de la planificación, necesitamos entonces planificar para que la información esté en equilibrio, que no sea ni mucho, pero tampoco que sea poco, va a ser un equilibrio. Y para que nosotros logremos planificar y que sigamos desarrollando el nivel de la empatía, es importante que tú puedas identificar también cuáles son las fortalezas y las habilidades que ya tienen tus estudiantes. Cuando nosotros desarrollamos justamente las consultorías y las capacitaciones en educación positiva, una de las principales propuestas y las principales preguntas que hacemos a los docentes es la siguiente. Te voy a invitar a que escribas en una lista todos tus estudiantes. Si es que eres papá, también lo puedes hacer. Te voy a invitar a que escribas en una lista los nombres de tus hijos y que al lado pongas cuáles son las fortalezas que tienen ellos. Desde la parte de la psicología positiva manejamos muchísimo lo que es las fortalezas de carácter. Nosotros tenemos 24 fortalezas de carácter que podemos identificar, medir y desarrollar. Los estudiantes tienen fortalezas, los chicos tienen fortalezas, ustedes tienen fortalezas de carácter. El que podamos manejar, incrementar nuestro locus de control invita a identificar cuáles son nuestras fortalezas de carácter con las que podemos hacer frente a esta situación. Pero en la parte educativa nos va a ayudar muchísimo el que tú tengas claro cuáles son estas fortalezas de carácter que tienen los estudiantes para que en el momento en que tú le invites a hacer un aprendizaje significativo esté relacionado lo que le quieres invitar a desarrollar con sus propias fortalezas. Recordemos que en este momento los estudiantes pueden estar pasando por muchas situaciones. No solamente el hecho de estar en casa, posiblemente están en casa con familias conflictivas, posiblemente están en casa en la que en verdad no tengan mucho espacio o no haya muchos recursos. Seamos empáticos y la mejor manera para desarrollar la empatía es identificar cuáles son estas fortalezas de carácter que tienen los estudiantes y desde ahí poder gestionar y desarrollar el aprendizaje. Entonces, el que tú puedas generar el locus de control parte, sobre todo por la planificación. No puedes llegar a hacer una clase que estés leyendo o que estés solamente dictando para que los estudiantes luego puedan aburrirse. Importante, gestiona las emociones, incluye las emociones en el aula, desarrolla tus habilidades blandas, la empatía, el rapport, la escucha. En este momento vamos a tener que ser muy creativos y esta es justamente una de las fortalezas de carácter que vamos a poner en acción los docentes, la creatividad. ¿De qué manera cada día voy a hacer que mi clase, que va a tener una dosis diferente en la cual yo me voy a manifestar, me voy a expresar a un computador, a una pantalla, va a ser tan creativa para que les tenga enganchados el ratito de tiempo que tienen que estar enganchados los chicos y que luego pueda ser también emocionalmente combinada para que las actividades que yo les mande a hacer puedan desarrollarlo? Vamos a trabajar desde el logro. No lo vamos a hacer desde la competencia, es decir, es importante que nosotros podamos manejar, podamos gestionar la parte cuantitativa, la parte cualitativa de lo que estamos aprendiendo. Sin embargo, el aprendizaje basado en logro es lo que vamos a ayudar vamos a desarrollar para que esto gestione mejor la emoción de los chicos y que tú también puedas desarrollarlo. No te sobreexijas ni te satures de trabajo de corrección. Identifica en verdad cuáles son los ejercicios que en verdad tienes que mandar para que no te satures tú sola con ejercicios que luego no puedas tú también resolver. Y desde lo que es autocuidado, vamos a ver técnicas también que estas ya son imperiosas para cualquier persona.
necesitas mantener una rutina. En tu rutina diaria, así como cuando te levantabas y te preparabas para ir al colegio, levántate, organiza tu día, cámbiate de ropa, organiza tu casa y anda a trabajar el tiempo que necesites trabajar. Después que puedas organizar tu rutina diaria, vas a tener entonces bloques de tiempo en el que vas a dedicar a la parte laboral, a la parte de docencia, a la parte familiar, a la parte maternal, si es que es el caso, y a la parte de pareja. Acuérdate y no olvides también tus momentos de tener ocio sano. Estar en casa no significa estar trabajando todo el tiempo. Es importante que identifiques cuál va a ser tu ocio sano. Si antes tu ocio sano era salir al parque con tus hijos, tomarte un heladito, en la casa, ¿cómo podrías ser creativa justamente resolver esto y hacer también parte de tu ocio sano? Haz pausas. Es importante que en el momento en que tú estás trabajando también tengas tus pausas activas, tus pausas de poder encontrarte nuevamente. Es importante que también puedas manejar muy bien cómo te estás alimentando. Reconoce cómo te estás nutriendo también de información. La información es imperiosa en este momento identificar a qué rato la vamos a escuchar. Los noticieros por lo general tienen 3 horarios, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuál va a ser tu mejor horario para poder entender la información? Ninguno de los dos te cuadra, identifica cuál va a ser el tuyo. Si es que lo vemos muy en la mañana y somos muy susceptibles a la información, posiblemente va a ser algo que nos esté rondando en el día. Si es que en cambio en la noche somos también muy susceptibles a la información y la escuchamos en la noche, lo más probable es que eso sea lo que esté rondando tal vez en tus sueños. Entonces, importante que cuides tu salud mental. ¿En qué momento del día vas a optar por escuchar información? La sobresaturación de información es de cuidado. Démonos espacios específicos para poder tener información sobre lo que está pasando. Invita también en casa a tener emociones placenteras. Imagínate que tú dentro de la docencia vas a empezar a desarrollar más emociones placenteras. En casa, ¿cómo no lo harías? Entonces vamos a invitar a hacer un proceso de coherencia. Hace algún tiempo atrás, en una conferencia, en una charla que estábamos dando justamente con docentes, una de las docentes me decía, yo estoy sorprendida con este tema de la educación positiva porque cuando yo estoy, por ejemplo, en mi clase, yo soy tan amorosa, tan cuidadosa de información, soy una gestionadora emocional, pero me va muy bien. Pero no sé qué me pasa, que cuando llego a la casa eso se transforma. Y en la casa soy más rígida, soy más fuerte, les exijo esto a mis hijos. Entonces vamos a invitar a tener un sentido de coherencia. Invitemos a las emociones placenteras a que invadan también en nuestra casa. Y si es que viene una emoción displacentera, que es normal vivirla, pues acojámosla. Acojámosla, demos tiempo, gestionémosla, vivámosla, pero no nos quedemos enganchados con ella. ¿Ok? Entonces, eso va a ser también como que la otra indicación que les estoy dando en este momento. Cuidar lo que comes, el tema de la empatía, el tema de la planificación y también invitar a ver cómo tú estás gestionando la información para que no caigas en esto que se conocería como el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Creo que hemos dado bastante información en este tiempo. Esto es una charla que da para mucho más, para muchos recursos. Quiero invitarles a que si es que necesita en sus instituciones educativas una información más concreta y específica, nos puedan invitar, nos puedan decir que lo podemos hacer con mucho gusto. Podemos en este momento aprovechar y quiero terminar esta charla con el inicio. ¿Cuál va a ser tu rol? Entonces, tu rol en la educación, tu rol en este tiempo, en este momento histórico de la humanidad, ¿cuál quieres que sea tu rol? En eso me quiero quedar, quiero que reflexionemos con esto, que te cuides, que nos cuidemos, que nos quedemos también en casa, pero que sobre todo hagamos las acciones de una manera muy consciente porque este es el momento en que podemos hacer un cambio transformacional a nivel de humanidad. Espero que tengas una excelente noche y nuestros contactos están a continuación para que nos puedas decir si es que necesitas cualquier requerimiento.